El día de hoy les voy a presentar a Lev Vygotsky, considerado el padre del constructivismo social. Nació en 1896 y murió en 1934. Nació en Orsha, Rusia, en una familia judía. Fue psicólogo del desarrollo soviético, investigador y teórico. Es conocido como el Mozart de la psicología. El objetivo de Vygotsky fue utilizar la metodología marxista para reformular las teorías psicológicas de acuerdo con dicho pensamiento y abordar los problemas sociales y políticos que enfrenta la nueva nación a medida que pasó del feudalismo al socialismo. Su idea fundamental era que los niños necesitan interacción social con adultos y niños mayores para avanzar en su desarrollo psicológico. Sin embargo, su trabajo fue rechazado en la Unión Soviética bajo el liderazgo de Joseph Stalin y no fue liderado en Occidente hasta décadas después de su muerte. Vygotsky consideraba el aprendizaje como un proceso individual de construcción de nuevos conocimientos, cuyo punto de partida es la interacción con la sociedad. Es decir, aprender es una experiencia social y colaborativa en la que el lenguaje, la sociedad, la cultura y la interacción social juegan un papel fundamental en el proceso del conocimiento. Vygotsky incorpora y basa su teoría en el sociocultural. Para él, el desarrollo del individuo es el resultado de su cultura. Su teoría está centralizada en el lenguaje, el pensamiento y el racionamiento. Estas habilidades se desarrollan a través de las relaciones sociales con otros, especialmente con los padres, y a través del conocimiento de la cultura. La cultura hace dos contribuciones al desarrollo intelectual del niño. Primero, el pequeño adquiere el conocimiento de la misma y en segundo lugar, el niño adquiere sus herramientas para poder procesar sus herramientas mentales a través de la cultura que lo rodea. La cultura provee al niño los medios para pensar y asimilar sus pensamientos basados en la creencia de su cultura. El individuo es el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel importante y el conocimiento es producto de la interacción entre el sujeto y el medio social y cultural. Por ejemplo, acá podemos ver a las comunidades afros, a las comunidades indígenas. Por ejemplo, las comunidades indígenas comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra, conservan sus mitos y leyendas a través de su tradición oral para que las tradiciones no se pierdan. En las comunidades afrodescendientes pasa lo mismo. Por ejemplo, las cantadoras con sus historias crean canciones y son transmitidas de generación en generación. El socioconstructivismo está basado en muchas ideas de Vygotsky. Considera que los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos e inseparable de la situación en la que se produce el aprendizaje. Es un proceso que está íntimamente relacionado con la sociedad. En la propuesta pedagógica de Vygotsky, él considera que el comportamiento del estudiante está arraigado primero a la interacción social, ya que es un proceso de desarrollo de sociabilidad que desempeña un papel de formador y de constructor, donde los seres humanos tienen la capacidad de combinar y de crear algo nuevo durante todo su ciclo vital. Y el aprender, que es un proceso natural. El aprendizaje pone a su disposición los instrumentos creados por la cultura que amplían las posibilidades naturales del individuo y reestructuran sus funciones mentales, donde el estudiante utiliza sus propios recursos y el nivel que puede alcanzar cuando recibe apoyo externo, resaltando la importancia de posicionar los contenidos en situaciones reales. Existen tres nociones importantes en la teoría sociohistórica del aprendizaje formulado por Vygotsky. Uno es la construcción de significados. Las personas y la cultura que rodean al individuo afectan su comprensión de la realidad. 2. Las herramientas para el desarrollo cognitivo. Son proporcionadas por la cultura, ya sea la sociedad, algunas son el lenguaje, la historia y el contexto social. Y la tercera, la zona de desarrollo próximo. Este concepto ilustra cómo el aprendizaje es una actividad mediada socialmente. Con esto se refiere a aquellas actividades que el estudiante en un principio solo es capaz de realizar con una ayuda de otro, pero que el día de mañana realizará de manera autónoma. Existen 5 conceptos fundamentales en la teoría de Vygotsky: la mediación, la zona de desarrollo próximo,
las funciones mentales inferiores y superiores, el lenguaje y la interacción social e internacionalización. Hay dos tipos de funciones mentales, las inferiores, que son funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de estas funciones mentales inferiores es limitado. Está condicionado por lo que podemos hacer, limita nuestro comportamiento a una reacción o respuesta del ambiente. Dentro de las funciones mentales inferiores tenemos la sensación, la atención reactiva y la memoria espontánea. Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. El comportamiento derivado de estas funciones mentales superiores está abierto a mayores posibilidades, por tanto a mayor interacción social, mayor conocimiento. El punto central entre estas dos funciones mentales inferiores y superiores es que el individuo no se relaciona en forma directa con su ambiente, sino a través de y mediante la interacción con los demás individuos. Y tenemos que destacar que, a diferencia de Piaget, el desarrollo de las habilidades cognitivas no se da a partir de procesos biológicos internos, sino de la interacción con el medio ambiente, social y cultural. Donde tenemos dos momentos de desarrollo. En un primer momento, las funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social o interpsicológico, y en un segundo momento, a nivel individual o intrapsicológico. Por ejemplo, cuando un niño llora y le duele, su expresión es el resultado de una función mental inferior, ya que es una reacción al ambiente. Cuando el niño llora para llamar la atención, es una forma de comunicación, pero esta comunicación solo se da con la interacción con los demás. En ese momento se trata ya de una función interpsicológica, pues solo es posible como comunicación con los demás. En segundo momento, el llanto se vuelve intencional y entonces el niño lo usa como instrumento para comunicarse. Aquí se trataría ya de una función mental superior o la habilidad psicológica propia personal dentro de su mente o intrapsicológica. Por lo tanto, el desarrollo se da a medida que interioriza las habilidades interpsicológicas o pasa de lo inter a lo intra. Antes de pasar al concepto de zona de desarrollo próximo, es importante que aclaremos dos conceptos. Uno, la zona de desarrollo psíquico actual o nivel actual, que corresponde al conjunto de conocimientos y actividades que puede realizar un sujeto sin la ayuda de alguien más. Por ejemplo, un niño que se llame Carlos, cursa segundo de primaria, puede leer, puede escribir por sí mismo, es decir, sin ayuda de otros. Y dos, el concepto de desarrollo potencial. Es aquello que sería capaz de realizar, pero con la ayuda de alguien más. Siguiendo este ejemplo, el mismo ejemplo de Carlos, la profesora le plantea todos los temas que verán en el semestre. Escribir y presentar una obra de teatro, lo cual el niño no podrá llevarlo a cabo por sí mismo, pero lo podrá hacer con la ayuda de otro más experimentado, en este caso la profesora, que actuaría como guía, además de los compañeros que enriquecerían la obra. Así se tendría herramientas necesarias para resolver y desarrollar la historia. Teniendo esto claro, podemos hablar de la zona de desarrollo próximo, donde Vygotsky se refiere a la distancia que hay entre la zona de desarrollo psíquica actual o nivel actual del sujeto, como muestra la imagen, y su desarrollo potencial. El nivel de desarrollo potencial se convertirá en un futuro en el nivel de desarrollo real del alumno, es decir, que el individuo solamente podía hacer con la ayuda de alguien más, ahora lo podrá hacer por sí solo. Para Vygotsky, el pensamiento y el lenguaje son dos cosas distintas, con orígenes distintos, que a lo largo del desarrollo se produce una interacción funcional en el que el pensamiento se va verbalizando y el habla se va haciendo racional. El desarrollo del pensamiento y el habla están separados, se funden y se unen cuando el niño tiene 2 años para iniciar una nueva forma. El pensamiento se vuelve verbal y el lenguaje se convierte en racional. El lenguaje es una herramienta para organizar el pensamiento. Según la investigación de Vygotsky, el lenguaje se desarrolla por primera vez con el lenguaje externo comunicativo social. Entonces el habla egocéntrica y el habla interior.
Según la investigación de Vygotsky, el lenguaje se desarrolla por primera vez con el lenguaje externo comunicativo social, entonces el habla egocéntrica y el habla interior. Destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, demostrando que si los niños disponen de palabras y símbolos, los niños son capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. Eso lo vemos en el ejemplo cuando los niños aprenden otro lenguaje, como el inglés. Se les facilita cuando les enseñamos desde temprana edad. Podemos decir que uno de los principios claves del socioconstructivismo es donde el estudiante construye su interpretación del mundo basado en las experiencias e interacciones sociales. El conocimiento también está contenido en el contexto en el cual es utilizado tareas auténticas en lugares significativamente realistas y el uso flexible del conocimiento. Dentro de las tareas del proceso educativo podemos como maestros realizar diferentes tareas con nuestros estudiantes, como mostrarle al estudiante cómo construir el conocimiento. También promover el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo en la parte académica. También expresar múltiples enfoques que se pueden tener frente a un determinado problema. Estimular la toma de posiciones y compromisos intelectuales. Dentro de los planteamientos centrales del socioconstructivismo, encontramos que el conocimiento se construye en un proceso de negociación social. El conocimiento y la actividad cognitiva se encuentran distribuidas en la cultura y en la historia. El aprendizaje se sitúa en un contexto determinado. La construcción de significados se realiza a partir de la experiencia.